Realista. Siete historias locas. Número 1. Miedo a los caballos. Mi bisabuela me habló de su tío. Le tenía mucho miedo a los caballos. Siempre decía que no era lo que parecían. Aparentemente, cuando era un niño, caminando a casa solo y al llegar a la cima de una colina, miró hacia abajo, hacia el valle más bajo. Vio a 2 caballos caminando lado a lado sobre sus patas traseras como personas. Ellos continuaron caminando hasta que llegaron a una valla, sobre la cual treparon. Ellos continuaron caminando una distancia y luego se pusieron a 4 patas y empezaron a pastar. Número 2. Un hombre en 4 patas. Mi amigo estaba jugando al rugby en un campo local y era su trabajo guardar los cambios de habitaciones. Cuando terminó, ya estaba oscuro afuera. Empezó a caminar a casa y notó una figura de pie al otro lado del campo. Pensó que era solo un tipo caminando por el parque, pero entonces la figura comenzó a caminar por el campo con dirección a él. Mi amigo se quedó ahí parado mirando y la figura empezó a acelerarse, hasta que en realidad fue corriendo hacia él a toda velocidad. En ese momento, mi amigo estaba un poco asustado. Ahí fue cuando ocurrió lo peor. De repente, la figura pareció caer hacia adelante en 4 patas y seguía corriendo a toda velocidad, rápidamente acercándose. Llevaba un abrigo o una capa que iba detrás. Mi amigo se dio la vuelta y corrió tan rápido como pudo hacia el aparcamiento. Cuando llegó a su coche y saltó, volvió la mirada al campo, pero ya no había nada allí. Después de que mi amigo me contara esto, en realidad no pude dormir durante 2 noches seguidas. Le dijo a otra amiga mía que solía pasear a su perro en el mismo parque y ninguno de nosotros, créanme, regresamos allí desde entonces. Número 3. Mi mami está muerta. Mi madre tiene una gran guardería. Un día, en medio de la hora de los cuentos, un niño de 4 años, el chico de repente empezó a gritar y llorar. Mi madre trató de calmarlo y le preguntó que qué era lo que estaba mal. Mi mamá no vendrá a recogerme, dijo. Mi madre lo consolaba y le decía que se calmara. Tu mami está en el trabajo, hijo, decía. Cuando termine de trabajar, vendrá a recogerte. Mi mami no vendrá, insistió el chico. Mi mami está muerta. Media hora después, la abuela del niño vino a la guardería. Ella estaba llorando y le dijo a mi madre que la madre del niño había muerto en un accidente de coche. Número 4. Llorando en el baño. Hace unos años estaba compartiendo una casa con un compañero de cuarto. No nos conocíamos muy bien, pues trabajábamos en diferentes horarios. Así es que no nos veíamos mucho. Era una pequeña y bonita casa que había sido construida en la década de 1920. Era vieja, sí, pero cómoda. Casi desde el momento en que él se mudó, pude escuchar ruidos de llanto,
sollozos y asfixia cuando se metía al baño. Cuando llamé a la puerta pregunté si todo estaba bien, pero nadie respondió. Asumí entonces que mi compañero de cuarto estaba molesto o enfermo y que quería que lo dejaran en paz. Esto duró varios meses. Entonces, un día, mi compañero de cuarto y yo estábamos sentados en la sala de estar y me preguntó si me sentía bien. Sí, estoy bien, respondí. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, es solo que a veces te escucho llorar en el baño, dijo. Pero pensé que eras tú, le contesté. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que durante los últimos 2 meses ambos habíamos estado escuchando ruidos de llanto en el baño y los dos pensábamos que era el otro. Nos mudamos de ahí la semana siguiente. Poco tiempo después nos enteramos de que estaban demoliendo el edificio y que las obras se habían detenido unos cuantos días debido a que habían encontrado el esqueleto de un niño escondido bajo el baño de nuestra antigua casa. Número 5. El chico de la nada. Cuando mi abuelo era niño, vivía en el campo. Todos los días, sus padres lo enviarían a un bosque cercano a recoger leña. A veces, cuando estaba en una parte remota del bosque, se encontraba con un chico joven. El chico tenía más o menos la misma edad que él. Después de unos días, mi abuelo se hizo amigo del niño. Pero el chico era muy extraño. Le dijo a mi abuelo su nombre y de dónde venía. El chico siempre aparecía abruptamente de la nada. Y también desaparecía abruptamente. Eso sucedía cuando mi abuelo estaba de espaldas. Cada vez que mi abuelo entraba al bosque, se encontraba con el niño en el mismo lugar. Un día, mi abuelo fue al lugar buscando a su nuevo amigo, pero extrañamente, el chico nunca llegó. Después de unos días, cuando el niño ya no aparecía, mi abuelo se preocupó por él. Empezó entonces a adentrarse más en el bosque. Solo había caminado unos pocos metros cuando se encontró con un cementerio abandonado. Pero este cementerio tenía algo que llamaba la atención. Todas las tumbas que estaban en este cementerio eran de niños. Número 6. La casa abandonada. El momento más aterrador de mi vida ocurrió cuando tenía 8 años. En la calle donde yo vivía, había un terreno baldío y al lado había una casa abandonada. Podías verlo desde la ventana de mi habitación. Mi amigo y yo estábamos jugando en mi habitación un día. Estábamos obsesionados con libros de Nancy Drew, así que nos hicimos pasar por detectives. Teníamos binoculares y se inventó la historia de que había peligrosos criminales escondidos en la casa abandonada. Era nuestro trabajo atraparlos. Nos divertíamos mucho jugando a detectives y muy pronto estábamos en las escaleras de la casa. Estaba tratando de ser valiente, así que me giré la manija de la puerta y estaba a punto de entrar, cuando de repente tuve una sensación terrible en la boca del estómago.
Miré a mi amigo y él también estaba asustado. Dejamos de jugar detectives y huimos a casa. 2 días después, había un montón de coches de policía afuera de la casa abandonada. Resultó que 2 asesinos convictos habían escapado de prisión y habían estado usando esa casa como su escondite. No tengo ni idea de lo que habría pasado si hubiésemos abierto aquella puerta. Pero todavía me da miedo de pensar en ello. Número 7. El juego del escondite. Esto le pasó a un amigo mío llamado Johnny. Cuando tenía 7 años fue a una fiesta de cumpleaños. Empezaron a jugar al escondite. El cumpleañero empezó contando hasta 100 y los otros chicos corrieron a esconderse. Johnny bajó corriendo al sótano y se escondió bajo un sillón. Mientras estaba agachado en su escondite, escuchó una voz espeluznante detrás de él diciendo: "Shh", y subió corriendo antes de que el cumpleañero terminara de contar. Todo el mundo estaba enfadado con Johnny por arruinar el juego y tuvieron que empezar de nuevo. Esta vez, Johnny se dirigió a otro lado para encontrar un escondite. Abrió el armario y encontró a un viejo espeluznante escondido allí. El viejo le dijo que se callara, pero Johnny se asustó y salió corriendo. Los padres del niño inmediatamente llamaron a la policía. Aparentemente, un vagabundo había irrumpido en el sótano de su casa y había estado durmiendo bajo el sillón, comiendo la comida y duchándose mientras la familia estaba dormida. Y yo soy el documentalista. Y esto fue 7 historias locas. Saludos especiales para Francisco Sinisterra, Camilo de Camila Montesa, Will Narváez, Oscar Vázquez, Eduardo Cano, César C.H. Ramírez, Jorge Alejandro Díaz Romero, Arriaga Rodríguez, Edgar Roberto Terán, José Andrés Culayay, Mauricio Ciesa, Patti García, Hermes Flores, Paulita Hurtado, Emanuel Vicente Sil, Cristian El Páster RD, Claudia C.T., Franco Apeste, Claudia Valdés, Joaquín García, Mel Martínez, Charles Javier Torres, Liz Mendoza, Ernest Guerrero, Yesinel, Esmeralda Torre, Edwin Castillo Rodríguez y Eli Huerta. Gracias y hasta la próxima.